Nos encontramos aquí en el Foro Económico Mundial en Davos y estamos con la subsecretaria de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, a quien agradecemos muchísimo que tome esta entrevista para ADN 40. Querida Luzma, qué gusto verte aquí en Davos. Gracias, Carlos. Igualmente, sí, me da mucho gusto estar aquí en Davos con ustedes. Muchas gracias. Es muy bueno que tú estés aquí, te conozco personalmente, hemos hablado mucho, sobre todo en nuestro programa en Es Negocio, en ADN 40, pero sí es cierto que mucha gente de México está a la expectativa de lo que significa la presencia de México acá en Davos. Lo hemos recogido en redes sociales, muchas preguntas. La gente quiere saber, Luzma, por qué se tenía una expectativa mucho más grande de una delegación del gobierno federal más participativa. Bueno, te tenemos a ti, que estás muy bien representando a México, pero sí que son menos de los que se esperaban. Sí, Carlos, pues como ustedes saben, desafortunadamente estamos viviendo una emergencia en México como resultado de cuestiones relacionadas con la distribución de combustible en México. El accidente que sucedió en Hidalgo es una tragedia que nos duele a todos mucho y el presidente López Obrador le pidió a todo el gabinete que estuviera presente atendiendo la emergencia. Esa es la razón principal por la que no vemos a la delegación a nivel de gabinete como se había dado en años anteriores, pero eso no quiere decir de ninguna manera que no lo tuviéramos presente en la agenda, que no hubiera estado presente en las agendas de varios secretarios de Estado, evidentemente de la secretaria de Economía, Graciela Márquez, a quien ahora le tocó estar en México y yo estoy en su lugar, en su representación. Y también quiero decirte que desde el primer día del inicio de esta administración, la Secretaría de Economía y otras secretarías habíamos estado trabajando en elaborar una nutrida agenda para nuestra participación aquí en Davos. ¿Qué pasó con esa agenda? ¿Qué pasó con, digamos, la expectativa que tenían los empresarios que se iban a reunir con la secretaria? ¿Cómo se da este ajuste? Pues mira, básicamente la mayoría de las reuniones que teníamos previstas las estamos cubriendo Sergio Silva, que es el titular de la Unidad de Innovación y Promoción de la Secretaría de Economía, y tu servidora. Entonces, hemos tenido algunas reuniones que se han tenido que ajustar, pero en realidad estamos atendiendo reuniones de inversionistas, de empresarios, también a nivel de gobierno, porque nuestra intención aquí en Davos es dar a conocer los programas que tenemos en el actual gobierno en el sentido de promover inversión productiva, inversión privada. En la Secretaría de Economía tú sabes que tenemos 3 ejes: innovación, inclusión y diversificación, y lo que queremos es presentarle al mundo cómo esta nueva administración está tratando de hacer una política económica que sea de crecimiento productivo, pero que también atienda las necesidades de la mayoría de las personas en México. Se esperaba un anuncio de inversión de parte de la empresa suiza Nestlé, que habría de hacerse en conjunto con la secretaria Graciela Márquez. ¿Qué pasará con esta inversión? La inversión se mantiene. Lo único que va a cambiar es la fecha del anuncio y el momento en que se hará. Pero la inversión de Nestlé se mantiene. Nestlé tiene confianza en México. Han estado trabajando en México por muchos años y en ese sentido el hecho de que la secretaria Márquez no esté aquí el día de hoy no incide en lo más mínimo en lo que se refiere a la inversión misma. Luzma, ¿cómo se ajusta el diálogo entre la delegación que encabezas ahora tú y los inversionistas extranjeros, la gente de negocios, a la agenda del presidente López Obrador? Es decir, cuando me imagino les presentas los proyectos del tren del Istmo, del tren Maya, la refinería, ¿qué te dicen? Mira, lo que nosotros estamos pensando en este Foro Económico Mundial de Davos a los empresarios es la propuesta de la actual administración, que es: nosotros necesitamos inversión productiva privada, nacional y extranjera participando en México. Como ustedes saben, la inversión en México viene, por un lado, de la inversión pública, que más o menos está en un 3%, que es muy poco y sabemos que tenemos que crecerla, y por otro lado, la inversión privada está más o menos en 20%, y necesitamos incrementar de una forma significativa ese porcentaje con respecto a nuestra participación en el PIB. Entonces, de ahí la presentación que nosotros estamos haciendo a los inversionistas, a los empresarios, es que México es un lugar donde el inversionista se puede sentir tranquilo con sus inversiones. Es un lugar donde nosotros vamos a crear las mejores condiciones para que se pueda desarrollar la inversión. Y me parece que un tema muy importante y que es central de la actual administración es el combate a la corrupción, la necesidad de que en México impere el Estado de Derecho, la reducción de la impunidad, que son temas que afectan directamente a los inversionistas y que pueden incidir sobre un crecimiento positivo en México. ¿Nos puedes decir si en los contactos que estás teniendo aquí en Davos o que estás teniendo en estos días de trabajo hay sectores específicos que ya estén manifestándote interés particular de llevar inversiones a nuestro país en
plantas, fábricas? ¿Algo está ocurriendo a ese respecto? Sí, mira, nosotros estamos teniendo reuniones con una diversidad de actores en temas, por ejemplo, comercio electrónico, la economía digital. Vamos a tener reuniones con diferentes empresas del sector automotor, empresas del sector servicios. Entonces, nosotros lo que queremos es presentarle a estos inversionistas el interés del Gobierno de México por ir más allá de los sectores tradicionales y de las regiones tradicionales. Tú sabes que en la Secretaría de Economía tenemos el Plan Frontera Norte, que a través de estímulos fiscales está buscando promover el desarrollo productivo. También un proyecto emblemático del presidente López Obrador es el desarrollo del sur-sureste de México. No solamente como un desarrollo en donde vamos a tener cierta infraestructura o ciertas obras de ingeniería, sino un desarrollo productivo integral que permite el desarrollo productivo orgánico de la región del sur-sureste con los países de América Central, pero también con una visión hacia el mundo, hacer de esta zona una zona donde se pueda producir para servir y atender a otras regiones del mundo, sobre todo Sudamérica, el Asia-Pacífico, desde donde tenemos una muy buena conexión. Entonces, los inversionistas van a tener la oportunidad en México de desarrollar proyectos de gran envergadura que no solamente se van a quedar en el sur-sureste de México, sino que van a buscar una integración más eficiente hacia otros mercados en el sur. Luzma, cuando existía ProMéxico, se sabía que ProMéxico, digamos, llevaba de la mano al empresario extranjero a llegar a nuestro país, a aterrizar en el estado, en el municipio, a ver la infraestructura carretera, energía eléctrica, agua, drenaje, todo esto, más permisos municipales, construcción de las plantas. ¿Esto a quién le toca ahora? ¿Te toca a ti? ¿Le toca a las embajadas que están haciendo también promoción económica, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente López Obrador? ¿Quién está haciendo todo este proceso? ¿Qué es lo que esperan alcanzar a ese respecto en la logística de acompañamiento del empresario extranjero a nuestro país? Sí, Carlos, es muy buena pregunta. Nos toca en la Secretaría de Economía. Aun cuando ProMéxico ya no está presente como institución, la función se mantiene y la responsabilidad dentro de la Secretaría de Economía de promover inversión y de ayudar al inversionista a encontrar las condiciones adecuadas para su inversión están en el día a día de la Secretaría de Economía. Nosotros estamos trabajando con otras dependencias y también con diferentes instancias a nivel de gobierno federal, estatal y local. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que hacer un uso más eficiente de los recursos que tenemos. Tenemos pocos recursos. Una de las áreas más importantes para el presidente López Obrador es atender la política social. La política social requiere recursos, pero eso no quiere decir que vamos a sacrificar el trabajo para poder desarrollar los proyectos productivos que el país requiere para tener ese desarrollo que nos permita tener tasas de crecimiento más elevadas. Preguntar también qué te dicen los empresarios desde afuera respecto del nuevo gobierno y lo que ha ocurrido en México en general. ¿Qué opinión tienen? ¿Qué piensan de lo que ocurrió en Hidalgo? ¿Qué piensan de lo que se sabe de México en el extranjero? ¿Qué se piensa afuera? Sí, mira, yo creo que un tema que llama mucho la atención de una forma muy seria y crea mucha expectativa es la propuesta del presidente López Obrador de luchar contra la corrupción, luchar contra la impunidad, establecer realmente un Estado de Derecho para todos los ciudadanos, no importa el lugar en que te encuentres o el ingreso económico en el que estés. Entonces, la expectativa de los empresarios es que efectivamente México pueda avanzar y pueda desarrollar proyectos productivos y pueda desarrollar una economía que sea de beneficio para la mayoría de la población a través de reglas que realmente permitan que todos desarrollamos nuestro máximo potencial, ¿sí? Entonces, sí creemos que el costo de la corrupción en México ha sido muy elevado y si nosotros realmente podemos reducir ineficiencias del Estado, ineficiencias de nuestro sistema judicial, creemos que podemos avanzar mucho y eso va a generar un ambiente de negocios de transparencia, donde las leyes realmente sean las que permitan que la economía mexicana crezca de una forma sustentable y sostenida. Y también sabemos que tenemos una población de más de 120 millones de habitantes
donde sabemos que tenemos que reducir la brecha del ingreso la brecha del ingreso económico, y eso es lo que también nos va a ayudar. El combate a la corrupción nos va a ayudar a precisamente destinar más recursos para que, por ejemplo, estas poblaciones que no han sido capaces de beneficiarse del todo del crecimiento económico de México puedan participar del mercado. Otro tema, Luzma, es lo que está ocurriendo en cuanto al despliegue mercadológico de los países. Aquí México suele tener este pabellón muy grande, ya nos has explicado en qué consiste la decisión del gobierno de tener otro tipo de presencia, pero te pregunto, el Foro Económico Mundial suele aliarse con países para hacer reuniones regionales. Las hemos tenido en México en el pasado, en Cancún, en Puerto Vallarta, se han dado las de América Latina en Brasil, en Colombia. ¿Tú crees que a lo largo de este sexenio podremos ver una alianza entre el Foro Económico Mundial y el gobierno de México para todo esto que nos estás explicando? ¿Eventualmente podría haber alguna reunión regional en nuestro país? Sí, yo no lo descartaría, Carlos, en lo más mínimo. Yo creo que México es una sede natural para el Foro Económico Mundial y sobre todo en América Latina. Yo creo que lo que México tiene para ofrecer es muy importante, es muy significativo. Tenemos una economía que tiene un gran potencial de desarrollo, tenemos una población joven, más o menos el promedio de la edad de la población en México es de 27 años. Tenemos centros de desarrollo, centros de investigación, tenemos un sector productivo pujante, empresas que se internacionalizan cada vez más. Entonces, realmente México es una economía que está integrada a las cadenas globales de valor y está integrada al mercado internacional. Entonces, es natural esta asociación que pudiéramos establecer con el Foro Económico Mundial. Y como decías tú también, es cierto que en esta administración estamos tratando de hacer una política que tenga muy claro cuáles son los tiros de precisión, hacia dónde estamos destinando nuestros recursos. Queremos hacer una eficiente asignación de recursos para que nuestro retorno a la inversión sea el más alto. Pero no hay digamos, una plática ya específica para llevar a cabo una reunión regional del Foro Económico en México todavía, ¿o sí la hay? No, todavía no, pero sí hemos platicado con Marisol Argueta, con quien hemos comentado el papel de México en el foro y qué podríamos hacer a futuro. Entonces, es una conversación que todavía tenemos pendiente, pero como bien dices, es algo que no es nuevo. México ha tenido una participación significativa en otras ocasiones y veríamos a futuro qué tipo de asociaciones podríamos tener con el foro. Ya. Brevemente, para finalizar, sobre acuerdos comerciales globales en los que México está, ¿dónde estamos? La agenda es muy amplia a ese respecto, podríamos tener un programa entero al respecto, pero si nos puedes decir en dónde estamos con el de Europa, el de Estados Unidos, que necesita todavía la ratificación, el TPP, en fin, ¿dónde estamos? Claro que sí, Carlos. Mira, primer punto, el Tratado Integral Transpacífico de Asociación Transpacífica, el TIPAT, entró en vigor el 30 de diciembre del año pasado para 6 países que lo ratificamos. Para Vietnam entró el 14 de enero, entonces ya tenemos con esto 13 tratados de libre comercio con 50 países. Una vez que Malasia y Brunei lo ratifiquen, serán 52 países a donde México tiene acceso preferencial. Un tratado realmente muy significativo en términos de sus reglas, que establecen los estándares más elevados en el comercio internacional, facilitan el comercio en cadenas globales de valor y le permiten a México acceder a nuevos mercados en condiciones preferenciales en el Asia-Pacífico, que es la región que crece más rápidamente. Segundo punto. Con respecto al Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México, estamos en el proceso de terminar la revisión legal. Tenemos previsto, tal vez para abril, podemos pensar en una firma del acuerdo, que es un acuerdo global que tiene los 3 pilares, el comercial, el de cooperación y el de diálogo político, y probablemente hacia el 2020 estaríamos viendo su ratificación, esperemos tanto en el Parlamento Europeo como en los parlamentos de cada uno de los países y en el Congreso en México. Tercer punto, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que, como ustedes saben, se firmó el 30 de noviembre del año pasado y ahora está en proceso de su consideración en los 3 congresos, en Canadá, en México y Estados Unidos. En Estados Unidos ahorita pues hay un tema muy fuerte, digamos, en la confrontación que hay entre demócratas y republicanos. Es una cuestión de política interna en Estados Unidos, pero esa confrontación de alguna forma podría alterar los tiempos en el calendario legislativo y bueno, ahí de eso dependerá que el tratado llegue a consideración del Congreso en Estados Unidos, sobre todo en la Cámara de Representantes, ¿no? Creemos que es una discusión que se va a dar este año, esperamos que se dé y que
tal vez para el 2020 ya sea que se ratifique en los congresos o que ya estuviera ratificado para su implementación. Pues Luzma, muchas gracias por hablar con nosotros, con ADN 40. Éxito para México y para la delegación que tú encabezas aquí en Davos y nos estamos viendo pronto. Gracias. Claro que sí, Carlos. Muchas gracias a ustedes. También éxito aquí en Davos. Gracias. Vamos a continuar con más información.